ictus, la apoplejía y el EBC son sinónimos. Para entenderlo un poco, vamos a hablar de las estadísticas. Tenemos dos maneras de que un evento vascular se dé. Y esto depende mucho de la arteria también que se esté viendo afectada, si es la cerebral media, la cerebral anterior, posterior. La que afecta en el polígono de Willis pues nos va a dar una afección diferente porque sabemos que cada una va a inervar diferentes áreas cerebrales. Tenemos el hemorrágico, que esto es que un vaso sanguíneo se rompe y hay la salida de la sangre y esto va a dejar sin sangre en algunas lesiones y también va a generar presión en algunos lugares. Y tenemos el isquémico, que lo que hace es, que es la más común, que es un trombo, se forma un trombo, llega, tapa una arteria y no deja que se irrigue esa parte del cerebro y por lo tal nos viene a dar una lesión por isquemia en esta área. El hemorrágico, que es lo que más comúnmente se conoce como derrames cerebrales, es el 20% y es debido a la ruptura de una arteria. En el caso del isquémico, que son los infartos cerebrales, tenemos un 80% y esto es porque el flujo sanguíneo se va a detener. Bien, esto lo voy a mencionar porque es muy importante que nosotros sepamos detectar cuáles son los puntos de alarma que nos puede dar una persona durante un evento vascular cerebral. Primero, puede haber un adormecimiento o dolor en la hemicara, puede tener confusión o problemas para hablar o entender, puede tener problemas repetidos de visión, puede perder equilibrio o tener problemas para caminar y puede ser un dolor de cabeza fuerte sin causa. Yo muchas de las veces cuando hago la anamnesis le pregunto al paciente si hubo algunos avisos o hubo cosas previas y es increíble cómo muchas de las personas que vivieron un evento vascular cerebral tuvieron durante unos días previos, durante un momento anterior, algunos síntomas, ¿no? Habían tenido dolores de cabeza que no cedían, se habían sentido mareados sin alguna razón específica y la mayoría de ellos pues, no buscó algún tratamiento o alguna revisión para poder descartar algo, pensaron que simplemente iba a pasar y en algún momento, pues bueno, perdieron la mitad ya del hemicuerpo y eso fue complicando las cosas. Entonces también es muy importante que las personas que estamos tratando nosotros, que tengan algún riesgo vascular, hay que estar muy al pendiente de datos que nos puedan ir dando información de que el paciente tal vez pueda estar teniendo alguna alteración, ya sea una trombosis cerebral o en las piernas, etcétera. Aquí les comparto a experiencia, hemos tenido pacientes que vienen por otro tipo de lesiones. Por ejemplo, es muy común en las lesiones medulares que dentro de los primeros 8 meses después de la lesión, el paciente pueda sufrir de una trombosis en las piernas, pero el paciente no siente. Entonces, hay que estar muy al pendiente cuando revisamos a estas personas, estar viendo el tamaño de la pierna, estar viendo la temperatura, estar revisándolos constantemente que estén bien, y si empiezan a inflamarse una articulación como la rodilla o el tobillo, no dejarlo en saco roto y buscar hacer una revisión porque podríamos poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Otro tema también es que cuando vemos una persona con un evento vascular cerebral y lo estamos trabajando, sabemos que es un paciente que tuvo una afectación en su sistema cardiovascular. Y también es muy común que puedan presentar otro tipo de cuadros de otras índoles. Recuerdo yo ahorita un caso muy específico de un adulto mayor que atendíamos. Había tenido un evento no tan severo, se había recuperado bastante bien, estábamos terminando ya como las partes finales de la marcha y un día se presentó a la clínica, tenía una fascia leve y me dice que se sentía un poco raro. Le pedí que me dijera que era raro. Pues dice que no entendía, simplemente se sentía un poco extraño, esa era la información que me daba. Empezamos a hacer la actividad física, estábamos monitorizando mientras que hacemos la actividad física y checando su tensión arterial y checando la frecuencia cardíaca. Cuando él terminaba de hacer la actividad, no se estaba recuperando como normalmente se recuperaba. Entonces, aunque no me estaba dando síntomas y dentro de los parámetros normales estaba relativamente seguro, tomé la decisión de pedirle que primero se revisara con el cardiólogo o buscara una opinión
médica en ese sentido para que nos diera luz verde para continuar la actividad. Y efectivamente, cuando lo revisan, ven que estaba teniendo algunas situaciones cardíacas y una decisión muy positiva fue suspender los tratamientos hasta que se pudo estabilizar esa parte de la condición del paciente. Cuando estamos ante un evento vascular, hay que actuar rápido. Y esta es la analogía FAST, que es cara, es face, arms, speech or time. Entonces la cara, los brazos, el habla y el tiempo. Primero la cara, puede haber debilidad, el paciente siente que se le cuelga, puede tener adormecimiento, algo no anda bien. Los brazos, puede perder la movilidad de un brazo o una de las piernas, siente que no se mueve bien. Empieza el paciente a tener incoherencias en el habla, empieza a tener incoherencias en la relación espacio-tiempo, y no hay que dejarlo pasar. Y es muy importante, sobre todo los que atiendan a adultos mayores, decirle a la familia: si tú ves un adulto mayor por una prótesis de cadera o por una fractura de algo, recuerda que después de una fractura y un periodo de inmovilidad, un adulto mayor tiene más riesgo de padecer una trombosis. Entonces, si es una señora que llegaba con una fractura de cadera o de fémur, y de repente empieza con el familiar a hablar un poco incoherente, que la familia no la juzgue y no piense que ya está chochando, que busquen la manera de cómo seguirle la atención. Y aquí, a título muy personal, en alguna ocasión me tocó con una persona, cuando estaba interactuando, empecé a darme cuenta que estaba afectado su razonamiento en ese momento. Aunque estaba articulando bien y aunque estaba todo aparentemente bien, su movimiento estaba bien, su cara estaba alineada, pero se le estaban olvidando las cosas en ese momento, porque durante la charla me di cuenta que había perdido la memoria reciente. Lo que hicimos ahí fue ir de urgencia al hospital y efectivamente estaba iniciando con un evento vascular cerebral transitorio. Entonces, el enseñarle y gracias a que tuvo una adecuada intervención médica en ese momento, pues se le pudieron evitar daños y secuelas a largo plazo. Por eso es muy importante que ustedes sepan, cuando menos, los datos más groseros de lo que puede vivir una persona cuando inicia un evento vascular cerebral, explicárselo a las familias de los adultos mayores. Y bueno, cuando ya tenemos el evento vascular cerebral, pues tenemos que hacer algo por el paciente, buscando que el paciente se recupere. Una vez que el paciente vivió este evento vascular cerebral, hay 7 fases que son por las que normalmente puede llegar a pasar. Hay algunos que van a llegar hasta ciertos niveles, hay unos que sí las van a completar, otros que no las van a llegar a completar. Bueno, y estas frases, Signe Brunstone es la que las describe, y me gusta la manera en cómo arma esta parte. Bueno, la primera fase la tenemos como hipotonía y flacidez. El paciente sale ya de la unidad de terapia intermedia, terapia intensiva, o es dado de alta a su casa, y el paciente no tiene actividad refleja voluntaria, hay reflejos tendinosos disminuidos o abolidos. Una vez que va avanzando el tiempo y el transcurso de los primeros meses comienza la espasticidad, ya los reflejos tendinosos se empiezan a activar y ya hay componerse sinérgicos esbozados. Aquí una de las grandes características que encontramos es que el paciente, cuando estornuda, hay una actividad del tono muy grande de la mano, el paciente bosteza y la mano se cierra y se ve en una postura anormal. Cuando le apoyas el pie, arranca con clonus, y esto me dice que estoy en esta etapa, en la etapa 2. En la etapa 3, el paciente arranca ya con control voluntario. Normalmente el control voluntario va a arrancar de la parte proximal hacia la parte distal. Y aquí hay muchas explicaciones por cuál es importante que el core, la postura y la conciencia del movimiento sean lo más claro posible para que el paciente pueda recuperarse más. Cuando consigue el control voluntario, va a ser de lo más torpe a lo más fino. Y aquí quiero explicar un término muy interesante. Sé que en la escuela nos enseñaron, o cuando hablamos de las contracciones, hay quien dice, bueno, hay contracciones concéntricas, excéntricas e isométricas. Las isotónicas en concéntricas y excéntricas. El término contracción excéntrica para mí se me hace, yo creo que no es correcto, porque es como decir subir
subir para abajo, porque yo no puedo contraer para afuera o no puedo salir para adentro. Cuando yo contraigo, pues estoy acercando y la contracción excéntrica es acercar para afuera. Yo creo que el término correcto cuando hablamos de excéntricos es hablar de control. Nos da el cuerpo un control excéntrico. Y volviendo a la explicación de las vías, si yo pienso en la maduración, nuestro sistema más primitivo tiende a actividades concéntricas. Yo voy a acercar los músculos, viene una contracción fuerte, voy a generar una actividad hacia el acortamiento del músculo. Cuando yo quiero elongar el músculo, tengo que hacerlo por medio de una fuerza externa, que esta puede ser la gravedad, puede ser un objeto, puede ser la voluntad que yo tengo para dejar que se relaje, porque recuerden que la relajación es un proceso activo. Cuando yo me relajo, no es que mis estímulos estén bajando, es que yo activo una nueva cantidad de sistemas que regulan mi tono para que yo pueda tener este control. Por eso creo yo mucho mejor acuñado un término de control excéntrico que el de contracción excéntrica. Hablando de esto, entonces, las actividades concéntricas van a ser actividades más simples. Si pensamos en un movimiento regulatorio, la actividad excéntrica que viene mayormente regulada por la vía extrapiramidal, que es una vía que va a pasar por diferentes lugares para buscar control, para poder regular el movimiento, esas actividades excéntricas son las que me van a dar la fineza en los movimientos. Y las actividades concéntricas son las que me van a dar la potencia. Entonces aquí yo puedo hacer una diferenciación. La parte concéntrica de mis músculos, las actividades concéntricas de mis músculos me van a dar fuerza. Las actividades excéntricas de mis músculos le van a dar control. Un ejemplo muy claro es el que les voy a poner a continuación. Tengo al paciente y el paciente tiene una marcha hemipléjica y cuando el paciente está caminando y llega a una silla se colapsa. Y yo pienso que es un problema de fuerza. Y lo ponemos a hacer 40 veces ejercicios para el fortalecimiento, el paciente se levanta, llega a la silla otra vez y se cae. El tema con ese paciente no es que tenga fuerza, no es que le falte fuerza. El problema con ese paciente es que no tiene control. Yo tengo que buscar maneras de cómo estar estimulando este control para que el paciente se pueda mover de una manera controlada. Cuando yo me siento, ahí lo que hago no es un concéntrico en mis isquiotibiales. Ahí estoy poniendo mi sistema antigravitatorio contra gravedad y en este caso el cuádriceps a que vaya cediendo poco a poco para hacer un excéntrico que me dé la oportunidad de sentarme. Y así una infinidad de movimientos que tienen que ver con la voluntad, donde mi regulación excéntrica es súper importante. ¿A qué voy con esto? Cuando atendemos a un paciente, normalmente buscamos que sean puros concéntricos. Está bien el concéntrico en un inicio porque es la parte más primitiva y es lo primero que vamos a desencadenar. Pero lo que realmente va a hacer un cambio significativo en la vida de este paciente es buscar una actividad excéntrica que le dé control y empiece a regular, porque también hay estudios que demuestran que una mayor activación de las actividades excéntricas me van a ayudar a disminuir o regular el tono. Entonces, eso es bastante interesante. Le digo, eso sería en la etapa 3, cuando el paciente empieza con el motor voluntario. En la etapa 4, ya el paciente puede hacer combinaciones de movimientos y ya no se mueve de manera lineal, ya hay movimientos tridimensionales. Aquí sí pienso en facilitación neuromuscular propioceptiva, es cuando el hacer los patrones con una técnica adecuada, con un sentido de movimiento adecuado y con una resistencia buena, es lo que nos va a ayudar mucho a alinear cadenas de movimientos y ayudarle al paciente a recuperar movimientos complejos. En la etapa 5 hay combinaciones complejas, ya disminuyen las sinergias con otros músculos, los músculos son capaces de hacer la fuerza donde la tienen que hacer, en el momento que la tienen que hacer, hablándole a la cadena que lo está trabajando. Y en la fase 6 ya no hay hipertonía, el paciente puede realizar ya movimientos aislados y simples, y si llegamos a una fase 7, pues este paciente ya no tendrá una diferencia de su lado sano a su lado afectado. Será una persona ya completa. Completa en el sentido de los movimientos, porque somos individuos y yo creo que aunque perdamos un brazo, las piernas, la capacidad de movernos, eso no tiene que ver con lo que somos, ¿no? Somos mucho más allá que eso. Y bueno, aquí les doy como un preámbulo de lo que vamos a ver. En el entrenamiento neurológico hablamos del EPAF. El EPAF es el acrónimo de cuatro momentos: evaluación, preparación, activación y función.
Cuando estaba pensando en esta charla, uno de las ideas era compartir. Entonces quiero compartirles lo que en todos estos años hemos llegado a validar y darnos cuenta que funciona de una manera muy organizada, y esto puede ayudar a que las sesiones vayan llevando un curso en el cual el paciente vaya evolucionando cada vez. Y el EPAF entonces habla, la E es de evaluación. Siempre cuando llega una persona hay que darnos unos minutos para evaluar. Este tiempo de evaluación es importante que sea una evaluación funcional. Puede ser un pre y lo usamos como pretest. Entonces llega el paciente a la cita, yo ya lo conozco, ya sabemos cómo está, no le voy a medir arcos de movimiento. Lo que le voy a pedir es que haga alguna actividad en específico sobre la actividad que vamos a trabajar. Si yo no tengo una buena evaluación, no puedo organizar un tratamiento, porque entonces no sé a dónde quiero llevar a mi paciente. Entonces en la evaluación yo le puedo pedir al paciente que camine, puedo pedirle al paciente que se siente, que se pare, puedo pedirle que salte, puedo pedirle que recoja un objeto del piso, puedo pedirle que gire, puedo pedirle que se lleve la mano a la cabeza, puedo pedirle muchas cosas. Entonces, ustedes y su imaginación les ayudará a generar un buen pretest. Obviamente son cosas que debes de poder influenciar en esa sesión, y tienes una hora aproximada de tiempo para generar un cambio significativo en ese paciente. Después viene la P. La P habla de preparación. Tú ya tienes un test que ya sabes sobre lo que vas a trabajar, y después vas a preparar al paciente. ¿Cómo lo preparas? Bueno, estamos mezclados con nuestro sistema de sostén, nuestro sistema muscular y nuestro sistema nervioso. Estamos jugando interrelacionados. Y en el paciente hemipléjico tenemos una afectación al sistema nervioso, pero dependiendo de la cronicidad podemos tener también afecciones en el sistema musculoesquelético, podemos tener acortamientos o podemos tener otro tipo de lesiones que no permitan que el movimiento se dé de manera natural. Entonces, en esta etapa, lo que yo voy a hacer es preparar el cuerpo para las actividades que voy a desarrollar durante esa sesión de tratamiento para mejorar. Y aquí cabe los medios físicos. Yo puedo preparar con calor, puedo preparar con ultrasonido, puedo preparar con muchas cosas, buscando que las articulaciones o los grupos musculares que voy a trabajar estén en óptimas condiciones para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de activación. En la etapa de activación, lo que buscamos es los músculos sinérgicos a las actividades que vamos a realizar, los vamos a poner a trabajar en el mismo sentido en el que trabajan en la actividad. Entonces, aquí busco activar los músculos que yo necesitaba en este momento. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos. Para que entonces descomponer el movimiento que yo vi en la evaluación, lo descompongo, preparo todos los segmentos que voy a necesitar, después activo esos segmentos en sentido de la función del movimiento que voy a obtener o de las cadenas musculares que necesito trabajar, para al final llevar al paciente a hacer la función. Que la función va a ser exactamente lo mismo que la evaluación, porque la evaluación fue funcional. Entonces yo voy a hacer un pretest y voy a hacer un posttest, y yo debo de ver algún cambio en la mecánica de este paciente, y ahí me daría cuenta si mi tratamiento es efectivo o no lo fue. Y miren, vamos a ver aquí nuestro pretest. En la imagen del lado izquierdo, vean cuando apoya, cómo se va al recurvatum. Le voy a pedir que controle y que se siente. Entonces yo hago mi evaluación. Llega el paciente, yo lo evalúo, lo veo cómo está ahorita, le pido, y son las dos pruebas que yo voy a usar, le pido siéntese, levántese de unos pasos, veo cómo da los pasos, veo la velocidad que tiene de marcha, y esta es mi evaluación. Entonces ya evalué y sobre eso voy a empezar a trabajar. Primera parte, preparación. ¿Cómo voy a preparar este movimiento? Ustedes vieron entonces que yo estaba teniendo una marcha un poco más lenta, poca estabilidad, y un aumento del tono en las manos. Yo sé que cuando vemos a una persona con una hemiplegia, y ese es un tip muy bueno que les voy a dar, si el problema es de la velocidad con tu paciente, el tema es en tronco superior la mayoría de las veces, es cintura escapular. Si el tema es de estabilidad, que el paciente le cueste arrancar o dar pasos, el tema es faja pélvica. Entonces, si llegas a un paciente que lo que quieres es que aumente la velocidad, enfócate más a trabajar el tronco superior. Si quieres que esté más estable y más seguro cuando camine, pues entonces vámonos al tronco inferior.
Voy a trabajar aquí con algunos patrones de movimiento de la extremidad superior. Aquí estoy preparando el cuerpo. Después lo estoy preparando también disociándolo. Le voy a enseñar movimientos alternantes de la cintura escapular y pélvica porque necesito hacer estos mecanismos. Entonces aquí estoy preparando. Evaluación, preparación. Moví tronco superior, pero también necesito estabilidad. Cuando yo vi que él se levantaba, le costaba trabajo dar el paso, desarmaba la postura arriba, no hacía la fase postural intermedia para poder hacer el swing con la otra extremidad. Entonces yo sé que hay un tema ahí de falta de estabilidad. Y esta falta de estabilidad va a ser una falta de estabilidad excéntrica. Lo que les hablaba es más complejo. Él puede doblar y estirar su pierna. Lo que no puede es controlar la pierna en una posición. Entonces, lo más similar que tengo a la marcha es a la bipedestación activa en otra posición, es el pelvis steer. Entonces, yo puedo pedirle al paciente que mantenga la pelvis arriba, mientras que yo cargo peso y empiezo a generar un excéntrico, en este caso de glúteo y de glúteo medio, cuando lo llevo hacia un sistema diagonal, porque estoy preparando la fase de apoyo en la marcha. Fíjense, estoy preparando. Lo sigo preparando. Otra fase que vimos es que había menos movimiento en la flexión cuando el paciente daba el paso. Entonces, al arrancar el despegue para pasar a la aceleración intermedia y a la desaceleración, pues bueno, se veían disminuidos los movimientos. Preparación. Ahí sigo preparando, aumento el movimiento, le doy más carga. Busco hacer movimientos rítmicos, oscilatorios, que me puedan ayudar a dar una cadencia y lo voy a llevar después a una activación. En este caso, la activación la puedo hacer en bipedestación. Esta activación le ayudo poniéndole una base inestable, como en este caso el TRX, a intentar replicar lo que estuvimos haciendo de manera en la colchoneta para irlo integrando. Aquí le voy a pedir actividades excéntricas, como es pedirle que se mantenga, que se estabilice, que baje un poco. Aquí controlo y le pido control. Ahí le pido al paciente que se intente mantener. En el lado derecho, lo que yo estoy haciendo es sostener la pelvis y llevarlo a que baje un poco. En el otro, lo que le pido es que el paciente empiece a tener control excéntrico, porque esa es la parte que mayormente está viendo afectada. Todo esto para llegar y por último, el core, que el sistema, uno de mis músculos antigravitatorios importantes es el transverso. Entonces tengo que buscar la manera de cómo tener mi core activo para que el paciente tenga una buena estabilidad de tronco. Y se fijan, aquí la actividad de lo que le estoy pidiendo es que regule el control cuando va hacia atrás. Bueno, y vamos a ver el final. Vamos a ver cómo inició, lo ven de su lado izquierdo y el final del otro lado. Ve cómo llevando estas actividades el paciente puede de una manera mucho más rápida ponerse de pie y dar el paso. La indicación fue la misma, el lugar donde lo estamos haciendo es el mismo, está controlado, pues el paciente lo puede hacer de esa manera. Vean cómo al final él ya terminó y al principio todavía le faltaría. Lo comparamos otra vez, se pone de pie, vean la diferencia al arrancar el paso, él ya está listo para caminar. Y esto puede hacer una gran diferencia. Si él baila el camión, tiene que bajarse. Esto le va a dar unos segundos de diferencia para que pueda llegar. Es una de las primeras pruebas. Él se paraba, caminaba y vemos un cambio significativo en la manera como lo hace al inicio y al final. Vamos a ver la marcha y vamos a ver si aumentó la velocidad. Lo ponemos en la misma distancia. Le pido que se levante y camine. Vean cómo hay una mayor flexión de rodilla al final del tratamiento. Hay un apoyo más correcto de la pierna y hay más movimiento de la pelvis. Eso cambió. Lo vamos a ver una vez más. Se va a poner de pie y vamos a dar los pasos. Vean también un cambio en la base de sustentación. La base de sustentación se acorta y el paciente tiene más estabilidad. Entonces, este sería un ejemplo de cómo haremos un tratamiento nosotros basados en el entrenamiento neurológico. Evalúo, preparo, activo y después doy función.
Muy bien. Y los resultados que obtuvimos en esta prueba fueron muy interesantes. Fíjense, al inicio dio 17 pasos en 22 segundos y al final dio 14 pasos en 18 segundos. O sea, la longitud de paso aumentó y la velocidad de que llegó del punto A al punto B disminuyó. La marcha hacia atrás también mejoró y en el stand-up and go, que hicimos que se levantara y caminara, al principio duró 27 segundos en hacer la prueba y al final tuvo 17 segundos en lograr el objetivo. Entonces, fue muy provechoso lo que logramos en esa sesión. Y esta es una sola sesión de tratamiento. En la evaluación cualitativa encontramos que haciendo el NEPAF completo mejoramos de un 47 a un 56% al final. Bueno, y con esto termino. Le digo, lo que no se puede medir, lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se va degradando. Entonces, si nosotros como terapeutas no definimos lo que estamos haciendo primero, va a ser muy difícil que lo midamos. Si no lo medimos, no lo mejoramos. No me gusta cuando preguntamos, oye, ¿tu paciente cómo va? Pues bien, pero ¿qué es bien? Se queda ese término muy ambiguo. Hay que saber, hay que tener medidas, hay que saber que ya llegó unos pasos más rápido, que hizo más cosas. Y aparte para el paciente es emocionante que cada día vaya logrando cosas. Que diga, oye, la semana pasada esto lo logré en 20 segundos, ahorita lo logro en 10 y se me hizo más fácil llegar a mi casa. Hay que darle parámetros de medición para que nuestro paciente esté motivado, que al fin y al cabo también la motivación cuenta mucho en la recuperación de las personas. Entre más midamos, más nos podremos comparar. Y si yo mido algo y al final no estoy logrando objetivo, entonces quiere decir que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces los invito a que midan. El objetivo de esta charla, compartirles un poco y mostrarles lo que hacemos con una persona con una hemiparesia. Y bueno, espero que les haya gustado. Por mi parte es todo.